Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos las noticias más jugosas y los salseos más interesantes del mundo del espectáculo. Hoy venimos con una bomba, algo que ha hecho temblar los cimientos de las redes sociales y ha puesto a todos los fans de Can Yaman y de Meth Özdemir con el corazón en un puño. ¿Están listos para desvelar el misterio? Porque la cosa se pone muy interesante. Últimamente los rumores sobre la vida amorosa de nuestros actores turcos favoritos no cesan, ¿verdad? Y es que aunque intenten llevarlo con discreción, siempre hay un detalle, una foto, un comentario que salta a la vista y desata la imaginación de todos. Pero hoy no vamos a hablar de especulaciones sin fundamento. Hoy vamos a meternos de lleno en una historia que parece sacada de una telenovela, porque resulta que Can Yaman, sí, el mismo Can Yaman que nos derrite con su mirada, ha llamado al ex de Meth Özdemir. Así como lo oyen. Una jugada maestra, digna de un ajedrez romántico, que ha dejado a muchos preguntándose, ¿qué ha pasado realmente? ¿Por qué Can Yaman se comunicaría con el ex de su actual pareja? ¿Hay tensión en el aire? ¿Se trata de una reconciliación, una advertencia, o simplemente una conversación casual? Quédate conmigo hasta el final del vídeo para descubrir todos los detalles de este triángulo amoroso que está dando mucho de qué hablar. Y antes de que se me olvide, si te gusta estar al día de todo lo que pasa en el universo de las celebridades, no olvides hacer clic en el botón de suscribir para no perderte ninguna de nuestras exclusivas. Así que preparen las palomitas, porque la historia empieza ahora mismo. Para entender la magnitud de esta noticia, tenemos que retroceder un poquito y poner las cosas en contexto. Todos recordamos la química explosiva que Can Yaman y Meth Özdemir compartieron en la serie Erkenci. Esa chispa era tan real, que los fans no tardaron en imaginar una relación fuera de la pantalla. Y efectivamente la ficción se hizo realidad. Durante un tiempo Can y Meth fueron una de las parejas más adoradas, y sus seguidores vivían cada momento de su relación con una intensidad digna de aplauso. Se les veía juntos compartiendo escapadas, y parecía que su amor era tan sólido como el mármol. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. A su debido tiempo, la relación entre Can y Meth llegó a su fin. Y aunque el motivo exacto de la ruptura nunca se hizo público con detalles escabrosos, todos sabemos que las separaciones, sobre todo cuando hay tanta exposición mediática, nunca son fáciles. Hubo especulaciones, hubo rumores, pero lo cierto es que cada uno siguió su camino. Meth, por su parte, rehizo su vida sentimental y ha sido vista y relacionada con otras personas. Y Can siempre ha estado en el ojo del huracán, con su fama y su carisma arrollador. Ahora, ¿dónde entra en juego el ex de Meth? Pues aquí es donde la trama se complica y se pone realmente interesante. El ex en cuestión no es cualquier persona. Se trata de alguien con quien Meth mantuvo una relación significativa y que, lógicamente, todavía puede tener cierto peso en su círculo cercano o en la memoria colectiva de sus fans. Imaginen la escena: Can Yaman, el actual, digamos interés romántico principal de Meth, llamando al que fue su pareja anterior. ¿Qué mensaje podría estar transmitiendo? Las posibilidades son infinitas y todas ellas generan un sinfín de preguntas. Los medios turcos, siempre atentos a cualquier movimiento de estas estrellas, han sido los primeros en desatar la noticia. Se habla de una llamada telefónica que habría tenido lugar hace relativamente poco. Los detalles son escasos, como suele ser habitual en estos casos, pero la simple confirmación de que esta comunicación existió ha sido suficiente para encender las redes. Las teorías no se han hecho esperar. Por un lado están los que piensan que Can, sintiéndose tal vez inseguro o simplemente curioso, quiso tener una conversación directa con el ex para saber, quizás, más detalles sobre Meth, su pasado, o simplemente para dejar clara su posición actual. Podría ser una forma de poner las cartas sobre la mesa, de establecer un tipo de paz o entendimiento, o incluso una sutil advertencia. Quizás Can quería asegurarse de que el pasado de Meth no interfiriera en su presente o futuro. Es una hipótesis que, sin duda, añade un toque de drama a la situación. Otra teoría apunta a que la llamada no tuvo ninguna connotación romántica ni de rivalidad. Podría ser que Can y el ex de Meth tuvieran algún tipo de conexión profesional o social en común, y que la conversación fuera puramente cordial y sin segundas intenciones. Quizás compartan un amigo, o algún proyecto en el que sus caminos se cruzaron. Sin embargo, dada la naturaleza de las relaciones pasadas entre Meth y ambos hombres, esta explicación,
aunque plausible, resulta menos excitante para la audiencia. Y seamos sinceros, este canal vive de esas historias que nos hacen especular y debatir. Lo que sí es cierto es que este tipo de acciones suelen generar incomodidad. Imaginen por un momento estar en el lugar de Demet. Descubrir que tu actual pareja, o tu persona de interés romántico, se pone en contacto con tu ex. ¿Cómo te sentirías? ¿Sorprendida, intrigada, tal vez un poco celosa? La dinámica es inherentemente tensa. Y es precisamente esa tensión lo que fascina al público. Vamos a indagar un poco más en las posibles razones. Si Khan está intentando una aproximación seria con Demet, ¿por qué involucrar a su ex? Una razón podría ser el deseo de evitar malentendidos futuros. Quizás Khan percibe que hay una sombra del pasado que podría complicar su presente con Demet, y considera que hablar directamente con esa persona es la mejor manera de disipar cualquier posible interferencia o malestar. Es una estrategia audaz, que demuestra un cierto nivel de determinación. También existe la posibilidad de que Khan esté tratando de comprender mejor a Demet. A veces, para conocer a alguien en profundidad, es útil entender las relaciones que ha tenido, las personas que han formado parte de su vida. Sin embargo, una llamada directa al ex parece una forma un tanto directa, ¿no creen? Uno esperaría que si quisiera saber más, preguntaría directamente a Demet, o a amigos en común, pero contactar al ex es una movida que denota un nivel de audacia y quizás de urgencia. Y no podemos descartar la idea de la vieja guarda. En el mundo de los famosos, a veces las cosas son más complejas de lo que parecen en la superficie. Puede haber un código tácito, un respeto entre hombres que han compartido a la misma mujer. O por el contrario, puede haber una competencia subyacente. La llamada podría ser para dejar claro que ella está conmigo ahora, o para sondear el terreno, para ver si el ex ha seguido adelante o si todavía mantiene algún tipo de interés. Los detalles exactos de la llamada, lo que se dijeron, el tono de la conversación, siguen siendo un misterio. Y es precisamente ese misterio lo que alimenta la imaginación colectiva. Los fans están analizando cada palabra de las noticias, buscando indicios, intentando descifrar las intenciones de Khan. ¿Fue una llamada amistosa? ¿Fue una advertencia? ¿Fue una petición de consejo? Lo que sí está claro es que esta acción coloca a Khan Yaman en una posición de cierto riesgo. Involucrarse en la vida de tu pareja de una manera tan directa y con una figura de su pasado puede ser un arma de doble filo. Si la llamada fue malinterpretada o si el ex reaccionó de forma negativa, podría generar problemas en su incipiente relación con Demet. Por otro lado, si la llamada fue bien recibida o si el ex comprendió la situación, podría incluso facilitar las cosas, creando un entendimiento mutuo. Los medios de comunicación han estado bombardeando a Khan y Demet con preguntas, intentando sonsacarles alguna declaración. Pero como es habitual, ambos optan por el silencio o por respuestas evasivas. Y ese silencio en el mundo del espectáculo grita. Grita especulaciones, grita intrigas, grita más preguntas. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Quizás que las relaciones, incluso entre las personas más públicas, son complejas y llenas de matices. Que a veces las acciones más inesperadas pueden tener las motivaciones más profundas. Y que en el juego del amor y la fama, siempre hay giros argumentales que nos mantienen pegados a la pantalla. Es importante recordar que aunque nos encante analizar cada detalle de la vida de nuestras celebridades favoritas, al final del día, son personas con sus propias vidas privadas y sus propias dinámicas. Lo que nosotros vemos es solo la punta del iceberg. Sin embargo, como observadores apasionados, es natural que nos fascine desentrañar los misterios. Así que, mis queridos seguidores, la historia de Khan Yaman llamando al ex de Demet Özdemir es una prueba de que la realidad a menudo supera a la ficción. Nos deja con más preguntas que respuestas y eso, para nosotros, es un tesoro. ¿Será que esta llamada fortalece la relación entre Khan y Demet? ¿O generará conflictos? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que es seguro es que estaremos aquí, atentos a cada nuevo desarrollo, para contárselo todo. Y ahora, llegamos a la parte donde quiero escuchar su opinión. ¿Qué creen ustedes que motivó a Khan Yaman a hacer esta llamada? ¿Fue una buena idea o un error garrafal? Déjenme sus teorías más locas y sus reflexiones más profundas en la caja de comentarios de abajo. Me encanta leer lo que piensan y debatir con ustedes. Sus comentarios son la chispa que mantiene vivo este canal.
Si les ha gustado este vídeo, si han disfrutado de este salseo y esta dosis de intriga, no se olviden de darle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este vídeo con todos sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Khan y Demet, para que todos estemos al tanto de esta increíble historia. Y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Hagan clic en la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas entregas. Porque aquí en este canal, siempre hay algo nuevo y emocionante que descubrir. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis tan fascinante. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más salseos y más misterios por desvelar. Hasta la próxima, y cuídense mucho.